Soy Natalia Gaize, vivo arriendo un departamento chiquitito y antiguo en Providencia, vivo sola, o sea, vivo con un gato y a veces un perro, vivo y trabajo en mi departamento, tiene como 50 metros cuadrados, una habitación, un living, comedor, eso. Este es mi departamento, yo vivo hace 15 años acá. Mi nombre es Ana María Fernández Villegas y aquí terminaron de estudiar mis hijas, después se fueron y estoy sola viviendo acá. Tengo instalado mi pequeño salón para trabajar. Esto es el patrimonio que quedó del matrimonio, ¿ya? Bueno, a mí me conocen por Charo. Esta es mi casa, este es un terreno, se lo dieron a mi papá por la Capitanía de Puerto. Mi papá arrendaba en la casa enfrente y el capitán de Puerto les dieron aquí a esta corrida. Él sí tenía 4 palos parados, el sitio era de él. Así que se amaneció poniendo palitos, pero ahora es de él porque tiene escritura, está todo legal. No se lo pueden quitar. Yo me llamo Carla Isabel Conde Medina, tengo 34 años, soy de La Paz, Bolivia. Nací allá, estoy viviendo actualmente acá en Chile ya hace 5 meses. Llegué porque, bueno, allá está un poquito tensa la situación económica y todo aquello. Yo soy mamá sola, tengo 3 hijos. Bueno, es mi primera casa sola. Llegué aquí después de haber vivido primero con mi familia, después con amigos, después con una pareja y cuando me separé me vine a vivir para acá. Y eso, mi primera experiencia sola, muy agradable. Me gusta que es chiquitita, como que es como una especie de cueva para mí. Me gusta, bueno, están todas mis cosas, yo igual trabajo con objetos, pero no sé, me gusta siento que es como una especie de refugio. La casa de mis papás, mi primera casa, la única vez que mis papás vivieron juntos, como donde yo nací, estaba llena de recuerdos de viajes, de cachureo. Mi papá era escultor, entonces siempre como muchos materiales, como muchas cosas en proceso que se transformaban, un taller ahí mismo. Entonces, nada, como que he acarreado cosas desde esa casa, que yo me fui a los 5 años de esa casa, como hasta ahora. No tengo, no sé, para que te hagas la idea, una vez como demolieron esa casa. Y es muy divertido porque tengo un amigo que vive ahora ahí, en el edificio que hicieron arriba. Pero una vez pasé por ahí cuando le iban a demoler, saqué una matita de una enredadera que había plantado mi papá y me la traje y como que la empecé a criar. ¿Sí? Como, de verdad tengo muchos nexos con la casa en la que nací y nada. Hay una cosas acá que eran de ahí. Yo pasé por todo, ¿eh? Nichos vacíos. Cuando yo recién llegué, te juro, era una tumba. Porque justo se dio que yo estuve en una separación. Y llegué con 2 niñas acá. Mi hija tenía 17 años, la otra tenía 15, 14. Entonces llegué en un estado deplorable. Te juro que yo no tenía aquí, no colgaba un cuadro, nada. Entonces un día mi hija chica me dice, mamá, es que tú solamente te llegas a bañar y no me escuchas. Y te dan un chum, despierta. Porque en el fondo estás haciendo el mismo daño que hizo la persona que se fue. Dentro, porque el otro se fue, pero quedé en las mismas condiciones, ausente. Y ahí tus hijos te remecen, pues te dicen, despierta mamá, ya. Bueno, y ahí hay un cambio también, ya decir, en realidad estoy siendo egoísta. Ellas no pidieron venir al mundo, yo quise tener esto por seguridad de ellas. Empecé de a poco, por la inspiración del cariño de mis hijas. Y empecé a estudiar y me instalé, inventando esta peluquería. Y hoy en día, bueno, tengo toda una clientela dentro del edificio, como fuera. Trabajo afuera también en esto, que me encanta. Me encanta estar en el mundo de la belleza. Sí, este es una caleta de pescadores, mi papá es pescador. O sea, aquí hay tres pescadores, mi papá, mi hermana y un hermano. Pero ahora él no está en función de la pesca, pero lo que es mi hermana y mi papá sí. Tienen su bote, su motor, todo. Pero en este tiempo lo tienen guardado porque no pasa nada. La primera vez que nosotros trabajamos fue
vendiendo cabritas. Vendíamos cabritas, maní, barquillos. Mi hijo aprendió a hacer los barquillos, él me hacía los barquillos. Dejé un tiempo y ahora empecé a vender yo hace como 5 años atrás. Tuve como 3 años vendiendo sopaipilla. La sopaipilla se vende mucho, mucho, pero no es muy rentable porque al precio que tú la vendí tenés que tener ketchup, mostaza, mayonesa, que el pebre, entonces cambié y llevo 2 años trabajando las empanadas. Vendo empanadas de queso y camarón queso, le pongo de repente jaiba queso y eso es más rentable. Así que en eso trabajo. Ahora estos 2 veranos he trabajado en eso y pienso este verano hacer lo mismo. Yo trabajo y vivo en esta misma casa. Mi trabajo es de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Básicamente el lugar donde yo estoy viviendo mi pieza es muy aparte de la casa, es independiente totalmente, entonces tengo la privacidad que necesito. Bueno, la pieza me la dieron así, tal cual está, con todo. Únicamente son mi ropa y, bueno, algunas cosas que tengo, pero después lo que es muebles, mobiliario y todo aquello, estaba con todo. Básicamente un tiempo así libre que tenga, no estoy ocupada. Sí tengo mis espacios para mi desayuno, para mi almuerzo, tengo mis tiempos. Pero después en la noche, cuando estoy acá, lo primero que hago es conectarme con mis hijos. Tengo mucha melancolía de ellos, descanso un poco. Me gusta ejercitarme un poco, hago un poco de ejercicio acá. Y no, estoy así. Este espacio que es el living, comedor, escritorio, donde está el closet, donde están todos los cachureos, las colecciones, las plantas, los libros, lleno de cosas, que es el lugar donde estoy todo el día, cuando estoy en la casa, el lugar en el que trabajo, en el escritorio, el computador, acá cuando tengo que hacer, coser, dibujar, armar cosas, lo que sea, es un espacio súper versátil, como si alguien se queda a dormir se queda ahí, como vemos películas acá, el espacio donde está todo y me gusta que sea como bien movible, no es que solamente trabajo en el escritorio y nada, como que hay veces que me llevo el computador al sillón y si puedo hacer algo así tirada en el computador, en el sillón lo hago. Y por otro lado, muy distinto está mi dormitorio, que no tiene nada casi, que es un espacio que también cuido mucho de no sé, es como obviamente el espacio íntimo. No quiero que, no sé, no quiero que se vea mucho, no quiero que, no trabajo ahí, no nada. Incluso no leo cualquier cosa ahí, como que soy muy maniática para eso. Mira, a ver, acá tenemos living comedor, está el dormitorio que es uno de los dormitorios que habité como salón, está la cocina. Está también dormitorio de visita y el dormitorio de la princesa, que soy yo. El salón se armó pensando en mis proyectos. Mis proyectos de vida son de crear lazos y dentro de la comunidad ser un lazo de familia, más que la peluquera, ¿cachai? Y eso me hace crecer a mí como persona también, porque a la vez eso te enseña. Si cada persona de algo tú aprendes, porque ya el conserje está llamando, que viene la señora de la torre de allá, que la de acá, entonces ya viste, rompiste toda esa frialdad. Somos más familia, porque esa es la idea. Porque siempre hay algo yo creo que hacer, rebuscártelas para parar la olla, pero a nosotros gracias a Dios no nos falta. Cuando éramos chicos nosotros arrendábamos un baño, porque el baño estaba al otro lado, ya. Vendía también, se arrendaba el baño, nosotros éramos chicas, vendíamos el agua. y todo eso a mi mami le servía para comprar unas cosas por colegio. Ella nos compraba todo para el año, con esa plata que se hacía. Pero después también no seguimos más porque, como tú sabías, aquí no hay alcantarillado. Entonces el problema era limpiar después. Entonces era
Y todavía es complicado. El levantarme y alistar a mis niños, yo les digo así, mis niños, es básicamente levantarme y alistar a mis hijos, alistarlos para el colegio. El darles de comer es darles de comer a mis hijos. El acostarlos es acostarles a mis hijos. El tener limpia la casa es tener limpia mi casa. Bueno, básicamente mi casa no, porque allá en Bolivia yo no tengo una casa. Yo allá igual vivo en alquiler. Yo vivo sola allá con mis 3 hijos. Vivimos cerca de mis papás. Mis papás sí tienen su casa, ellos viven a 1 cuadra de donde yo vivo. Yo vivo básicamente sola con mis 3 hijos. Ahora ellos ya están con mis papás, entonces se intercalan entre casa y casa. Para mí ese es el sentido de casa, de hogar que yo tengo, y yo siempre lo he querido ver así. No sabía que iba a llegar aquí, pero yo decía, el lugar donde yo tengo que ir a trabajar tengo que verlo como algo muy mío. Algo que yo quiera, algo que yo ame y algo que realmente lo haga parte de mí. Para mí trabajar en la casa es una suerte. Es algo que elegí y que trabajé para hacerlo, porque yo no trabajé siempre en mi casa. También fui a una oficina en un momento, como tengo esas 2 patas del diseño y como del arte, trabajé en una oficina y decidí trabajar en mi casa y me ordeno súper bien y me gusta esa dualidad que hay entre el trabajo callejero y el trabajo como sentada sola en tu computador o en tu mesa haciendo algo. Bueno, yo he vivido toda la vida al lado del mar. Mucha gente, mucho ruido, mucho griterío, entonces yo creo que a uno no está tan acostumbrada al silencio, a no tener tanta gente así alrededor, que en el verano uno como que se siente rara, porque es más bulla, más vehículos, de repente más desorden, que hay que estar llamando carabineros, que esto, claro, por eso uno dice, ay, que se termine luego el verano. Y yo creo que he ganado mucho más que plata, porque he ganado gente, y hay gente que se preocupa por ti, gente que está preocupada si yo a veces estoy toda la semana afuera, ¿ya? Preguntan. Por último, de repente es bueno, porque si tú vives tan sola, si pasa algo, ya están preocupados, ¿no? Vas haciendo familia. Entonces, y eso para mí vale más que todo.